a empezar haciendo una reflexión que me vino esta mañana a la mente, ya un poco la delantera, que cuando recibí ese mensaje de texto y me dice el hermano Say, bueno, con mucha tristeza, hermano, estamos en esta situación y, y bueno, no vamos a poder asistir. Eh, Realmente, bueno, a mí en principio no me generó ninguna preocupación. Empecé inmediatamente en mi mente, lo primero fue pues, obviamente condolerme con el hermano, ¿verdad? Y desearle pronta recuperación y poder haber mejorado esta mañana. Eh, pero fue como que, ok, ¿cómo hacemos aquí? Eh, ya, inmediatamente a trabajar, ¿no? En lo que venía. Yo me senté y creo que fue en 2, 3 minutos lo resolvimos y lo podemos hacer así. Y eso es lo bonito de tener una familia pequeña, que todo fluye mejor y es como más natural y no hay tanto prejuicio. Y pensaba, hermanos, en los cristianos de la iglesia primitiva, ¿no? Y hoy un poco la conversación giró sobre eso esta mañana también en nuestra aula, cuando yo traía a la hermana, iba a buscar a la hermana Elba. Entonces yo pensaba, wow, aquellos primeros cristianos que fueron perseguidos, maltratados, perseguidos por creer en Cristo. Acuérdense, los primeros cristianos venían muchos de ellos del mundo judío, o sea que era todavía peor porque ellos eran considerados traidores y realmente era una situación muy complicada. Y ellos no tenían que lidiar con el tema de hoy quién va a cantar. El cantante se enfermó de la garganta, no tenemos guitarra. Bueno, no, televisor ni que YouTube en aquella época, ¿verdad? Ellos tenían que lidiar con el hecho de será seguro reunirnos en casa de tal o cual hermano. Eh, ¿Será que si seguimos yendo a la congregación nos van a apedrear? ¿Será que si decimos que Cristo es hijo de Dios, nos van a llamar blasfemos, herejes y nos van a tirar a una hoguera o poner en una cruz como hicieron con el maestro? Qué diferente los tiempos de los cristianos de aquella época a los cristianos de ahora, ¿no? Entonces eso me hizo darle gracias a Dios. Yo decía, no, gracias a Dios que me pusiste en este tiempo, ¿no? Y no en aquel donde los hermanos del Señor, sus hermanos espirituales y hermanos de humanidad, por intermedio de su madre y su padre terrenal, eh, tenían que luchar solamente confiando en la promesa que Él les había hecho y de la que ellos habían podido ser testigos. Porque la única manera que estos hombres fueran hasta el final como fueron, como murió Esteban, apedreado, ¿verdad? En sana paz, pidiéndole a Dios que perdonara a los que le estaban apedreando. Y no se habló de dolor. Esteban vio cómo fue llevado en paz. Y la única manera de atravesar esa prueba para ellos era eso, mediante la fe. Entonces esta mañana, pues ya para mí, pues obviamente cuando yo pienso en esas cosas, pues yo no me voy a echar a morir porque, ¿no? Y dije, y va a salir bonito, y creo que salió bien. Nos damos, cantamos todos como debe ser, porque ese es el principio de la adoración, es venir todos a cantar y alabar al Señor. Y hoy, como pues nosotros somos una iglesia en ese sentido sí organizada, pero tenemos que seguir mejorando, ¿no? Eso es lo que nos muestran a veces las pruebas y estos tiempos en los que podemos pasar por algún estrés, cómo yo me preparo mejor para afrontar. Entonces hablábamos con mi esposo y le dije, bueno, y hablaba con la hermana Elba, también no tenemos que hacer un kit de emergencia. Mi hijo hace unos días me dijo, papá, vamos a comprar una guitarra y tal, y yo le dije, bueno, sí, tal. Pero no le di mucha importancia y entonces vamos a tener que comprar la guitarra. Entonces ya cuando pase algo así, ya nosotros tenemos guitarra. Y tener unas canciones de emergencia. Y también decirle al hermano, a alguno de los hermanos aquí, que prepare un sermón de emergencia, hermano, porque de repente un día amanezco sin voz y alguien tiene que hablarle a la congregación, que siempre es Dios, pero utilizando a alguno de los hermanos de la iglesia. Por eso es que eh, hay que promover liderazgos en las iglesias sanas, promueven gente que le sirva al Señor para esas cosas. Entonces, bueno, eh,
pero como sí estamos organizados con lo que vamos a hablar, ¿verdad? Para que nadie diga, ay, es que ese pastor, y además como somos pequeñitos, ¿verdad? Está diciendo eso por mí, ¿no? No, estoy libre porque ya la congregación está avisada que estamos en la carta de Santiago y vamos a seguir en esta carta. La semana que viene vamos a hacer la cena del Señor y vamos a dar un descanso, un respiro a esta carta de Santiago que es muy práctica, pero es muy densa en contenido y algo que nosotros tenemos que digerir y después la retomaremos. Entonces, pero hoy vamos a ir, el servicio anterior fuimos del 1 al 8 y hoy vamos a ir del 9 al 18. Ojalá Dios me permita que nos dé tiempo, porque es muy práctica, pero hay mucha densidad de conocimiento y por supuesto eh, pues da para mucho, para extraer mucho conocimiento, mucha sabiduría de esta carta. Y haciendo un repaso, recuerden que hablamos quién era Santiago, hermano del Señor, y él cómo se presentaba a sí mismo como siervo de Dios. Santiago nos pedía que fuéramos perfectos y cabales en paciencia, esperando en el Señor y recordando que nosotros tenemos que pedir con fe y sin dudar, ¿verdad? Y sin dudar. Y hacía una advertencia que era que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hacíamos reflexiones sobre mucha gente que conocemos y sobre nosotros seguramente mismos que habremos pasado tiempo en nuestras vidas en los cuales no sabemos qué hacer, ¿no? Y estamos, ¿será que estoy aquí? ¿Será que estoy allá? ¿Será que mi situación, mi salida fácil es esta? Y entonces un día quiero una cosa y al otro día quiero la otra y estamos en esa duda y somos inconstantes. Y eso es lo que nos advierte el Señor. Y recuerdo que ponía el ejemplo de los hermanos orando por Pedro, que estaba en la cárcel, y ellos están orando, pidiéndole al Señor que libere a Pedro de aquel calvario. Y entonces resulta que va el ángel del Señor, saca a Pedro, y cuando Pedro se asoma, no, vale, eso fue algo que usted vio a la mujer, no, ahí está Pedro afuera, en vez de abrir la puerta, ¿no? Ahí está Pedro, no, eso es que usted vio algo. Eso no. Están pidiendo, pero no hay fe. Ellos no creían que Dios les podía resolver las oraciones, responder las oraciones. Entonces, pasamos por eso, el carácter de humildad que tenemos que tener y el gozo que tenemos que tener incluso en la prueba, porque hay una promesa del Señor para nosotros. Entonces yo voy a leer, hermanos, el texto y dice Santiago, continuando con esto, después de decirnos que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Verso 9. Fíjese, gloríese en su exaltación si usted es humilde de condición. Santiago 1:9. 1:9. Vamos a ir del 9 al 18. Dice, el hermano que es humilde en condición, gloríese en su exaltación. Eso es lo primero que nos dice. Y ahí nos remite a la autodescripción que hace Santiago de sí mismo cuando se presenta como un mero siervo del Señor, a pesar de que sabemos ya que es su hermano, y no solamente que es su hermano, sino que es una de las 3 columnas de la iglesia, porque así está escrito por Pablo. ¿Cuáles eran los 3 pilares? Santiago, Pedro y Juan. Y si mal no recuerdo, él los pone en el orden de Pedro, Jacobo, Juan, no importa, pero era una de las 3 columnas. Eso nos remite a Filipenses 2:9 al 10, donde dice que ha dicho Pablo, hermanos, en humildad ustedes hagan como Cristo, que siendo Dios, no se consideró a sí mismo Dios, sino tomó forma de siervo y se entregó en obediencia hasta la muerte, como muerte de cruz. ¿Para qué? Para darnos salvación a nosotros. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. El hermano que es humilde de condición, gloríense en su exaltación. Verso 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae
y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermano, mi intención aquí no es decirle que tener dinero es malo, que ser rico es malo, que tener abundancia material en la vida es necesariamente malo. Lo que está diciendo el Señor en este momento es simplemente que ustedes recordarán cuando el Señor está con el hombre rico, ¿verdad? Le dice, buen maestro. Jesús lo va a parar y decir, pero bueno, si no hay ni uno bueno, bueno es el Señor. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque obviamente él sabía quién venía a hablar con él. Y le dice, ¿cómo puedo yo ganar la vida eterna? ¿Cómo puedo yo ganar el cielo? Y él le dice, sencillo, ama a Dios, ama a tus padres, no cometas adulterio. O sea, las normas morales que el Señor nos da. Y él le dice, todo eso lo he cumplido desde niño. Ah, qué bien. Te falta una cosa, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que el hombre se marchó triste porque era muy rico. Hermanos, Dios a veces en nuestras vidas nos va a pedir que renunciemos a cosas. No solamente o no necesariamente a lo material que tengamos, sino a aspiraciones que podamos tener, a deseos que podamos tener y hacer nuestro propio sacrificio de esos sentimientos, de esos deseos para seguir en su camino. Entonces, cuando usted renuncia a eso, al final todo se va a marchitar. Mire, Isaías 40:67 dice, le dice una voz a Isaías, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La flor se seca, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda el pueblo es hierba, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Al final, todos vamos al mismo hueco. Todos vamos para el mismo hoyo. Todos venimos del barro, de la tierra, y ahí vamos a volver. Y con lo que nosotros volvamos, y cuando nosotros volvamos a ese estado de la vida, porque eso es un estado de la vida, nada de lo que hayamos cultivado aquí nos lo podremos llevar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Renuncia a esas cosas. Si te están alejando de mí, renuncia a eso para que tú puedas tener vida eterna, para que tú puedas tener tu salvación. Pero nosotros vivimos en la vanidad. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Como seres humanos nos gusta vivir en la vanidad, nos gusta ser adulados. Qué buen sermón, pastor. Qué excelente mensaje, pastor. Hermano, qué bien luce usted hoy. Hermano, a todos nos gusta eso. O sea, nos sentimos, ¿verdad? Recuerdo que Pablo, cuando está escribiendo en su carta Corintios, si no me equivoco, que dice que me ha sido dado el aguijón en la carne. Él dice, porque todo esto me fue revelado por el Señor, pero se me dio un aguijón para que yo no me exaltase en las revelaciones. Para que Él no dijera, bueno, como yo ya sé cómo es todo, yo me presento en posición de Señor ante el pueblo de Dios. No, Él le fue dado un dolor para que se mantuviera en su humildad. Eclesiastés 5, 10 al 12, el rey Salomón va a escribir, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traerán verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente, pero para ayudarte a gastarlo. Eso no es verdad, hermano. Eso no es verdad. Por lo tanto, dice él, ¿de qué sirven las riquezas? Sino solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen buena noche de descanso. Les voy a contar una cosa que pasó hace días. Yo sigo mucho las noticias de mi región, de mi país, o sea, trato de estar informado de las cosas y ahora yo tengo yo soy venezolano, pero tengo una cercanía especial con Colombia y sigo, entonces me llamaba la atención poderosamente una noticia que salió sobre el expresidente, que lo dejó la novia. Y entonces la novia era una mujer que se puede considerar muy hermosa, mucho más joven que él. Él estaba casado con otra persona cuando entró al poder. Y después, tuvo varias novias, pero tenía una novia.
y esta novia lo dejó. ¿Sabe cuántos días pasó entre que él dejó el poder y la novia lo dejó? 1. 1. Un día. Un día pasó entre que la novia lo dejó y él dejó el poder. Y cuando yo estaba preparando el mensaje, me fue inevitable no recordar esa noticia. Y aparentemente la forma en que se enteró fue muy traumática. Pero ustedes recordarán lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Nadie recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo pensaba y decía, nosotros nos desesperamos tanto a veces buscando alcanzar el poder, para algunos hombres el poder, para otras personas el dinero, ¿verdad? Para otras personas la salud. Ojo, es importante, todas las cosas que yo estoy hablando, que no puedan haber entonces un cristiano que pueda legítimamente ser servidor público. Ojalá hubieran más cristianos en el servicio público haciendo políticas de gobierno que estuvieran acordes con el Evangelio. Bienvenido, hermano. No estoy diciendo que está mal que un cristiano sea emprendedor, que tenga una empresa, que genere riqueza, no estoy diciendo, y no está mal que un cristiano busque la salud. Pero, hermanos, cuando yo me empiezo a poner de repente inyecciones para bajar la barriga, pero yo quiero seguir comiéndome la misma cantidad de tacos y la misma cantidad de carnita asada y tomándome los mismos milkshakes, pero yo me estoy poniendo la inyección para bajar la barriga. Yo no estoy buscando bajar la barriga por la salud, ¿verdad? Sino por la belleza, para presentarme ante el mundo con esto, con lo que está por fuera. Ahora, si yo digo, no, yo tengo que cambiar mi vida, voy a cambiar mis hábitos, igual, está bien, pero el problema es, en el fondo de nuestro corazón, cuando perseguimos todas esas cosas, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estamos persiguiendo en verdad? Porque a veces por perseguir lo que nosotros creemos que es una bendición, lo que estamos es yendo en contra de la voluntad del Señor y alejándonos de la voluntad del Señor. Y eso es lo que nos advierte Salomón. ¿Para qué sirven las riquezas? Sino para ver cómo se escapan de las manos, para que venga otra gente a ayudarte a gastarlo. Les voy a contar algo. Cuando yo estaba chico, recuerdo, yo tendría como 12, 13 años, pero a mí me impactó mucho y eso les confieso que a mí por eso es importante, hermanos, cuidar lo que uno ve y sobre todo cuidar lo que los niños ven. Yo tendría 10, 11 años y recuerdo que estaba en la televisión pasando un programa de celebridades y había una celebridad que es muy famosa, ya murió, es más, es tan famosa y todavía su nombre y su marca sigue siendo tan poderoso que aún después de muerto factura muchos millones en plataformas de Spotify y demás. Y recuerdo que estaban grabando como un día en la vida de él. Una mansión impresionante. Él se había construido el Edén para él, lo que quiso hacer Salomón, ¿no? Se había construido el palacio de sus sueños. Y él entraba a una tienda como de antigüedades y de artes y tal. Y entonces él iba así, hermano, a mí me llamaba la atención. Quiero esto. Y lo tocaba. Esto, lo tocaba. Y esto, y lo tocaba, ¿no? Y entonces recuerdo que él estaba como con un asistente y estaba el vendedor y el vendedor feliz, ¿no? Le preguntan cuánto cuesta eso. No sé si eran 100 millones o 10 millones. Realmente no recuerdo ahora la cifra. Cualquiera de los casos es absurdo. Imagínense que fuera la cifra menor, 10 millones en toca, pero eran millones de dólares. Y eso me hizo a mí, que era un chico de una casa de recursos escasos, querer vivir esa vida. O sea, yo hice una persona que perseguía constantemente, que ese era el leitmotiv, ¿no? Tratar de conseguir porque al final pues uno quiere vivir, le gustaría vivir de esa manera. ¿A quién no le gustaría, hermano? Hermano, tengo un problema, toma, hermano. ¿Sí? Lo que pasa años después con esta persona es que
Muere a causa de sobredosis, por depresión, sobredosis de pastillas, en una casa inmensamente grande y que cuando probablemente le dio su, nosotros decimos yeyera, no sé cómo le dirán en otras partes, pero le dio su, ajá. Quizá la casa era tan grande que nadie lo escuchaba, no tenía familia. Tenía algunas personas que le servían, pero si él estaba en su cuarto no iban a estar pendientes de él. La ayuda médica llegó tarde, terminó muriendo, solo, deprimido, en decepción de su vida misma. En medio sí de un palacio de oro. Bonita tumba, pero él no se la va a llevar. No se la llevó. Y probablemente sin Dios. Entonces, hermano, por eso es que el Señor nos dice a nosotros, no acumule riquezas en la tierra donde el orín corrompe. Acumula tesoros en el cielo. Y nosotros a veces por la falta de una moneda queremos alejarnos de la voluntad de Dios buscando el camino fácil. Y por eso en el Sermón del Monte el Señor dice, ¿por qué os preocupan de qué van a comer, de qué van a beber? Usted no ve, no las aves, el Señor las alimenta. Usted no ve los lirios del campo, cómo son de hermosos, el Señor los viste. Ni Salomón se vistió como ellos. No pidan por esas cosas, no sean como los gentiles. Hoy podemos decir, no sean como los incrédulos. No sean como el mundo. Porque ustedes piden por esas cosas, pero su Padre del cielo sabe lo que usted necesita antes de que usted lo pida. Y por eso llegamos al verso que nosotros leemos cada domingo. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Y yo decía hace 2 sermones atrás, la obediencia es un requisito sine qua non. O sea, si no hay obediencia a Dios, no pueden haber bendiciones de Dios, porque Dios no va a premiar lo que va en contra de su voluntad. Entonces nosotros tenemos que ver si aquello que deseamos está tratando realmente de saciar una necesidad legítima o está tratando de saciar un deseo banal. Y si la posible solución se alinea o no se alinea con lo que aprueba o desaprueba Dios. Y eso es fundamental, porque después nosotros vamos a pagar la consecuencia de nuestras decisiones. Esta mañana reflexionamos en clase. Ustedes recuerdan el relato de Adán y Eva, ¿verdad? Que yo siempre digo, el pecado es de Adán, porque fue a él al que se le dio la responsabilidad de guiar y de resguardar. Y la palabra dice que él estaba ahí porque ella comió y le dio a él. ¿Y por qué él no la paró? ¿Por qué no le dijo, mujer, eso no se puede hacer? Él tenía la autoridad. Dios se le había dado como hombre, como varón, de cuidar a esa familia. ¿Por qué no ejerció su autoridad? Si sabía que lo que estaba pasando estaba mal. Lo único que le ofreció la serpiente, que es astuta, y ahí es donde tenemos que prestar atención, porque el demonio Satanás nos va a atacar en nuestros puntos débiles, porque él es astuto, él no les podía ofrecer más alimento si lo tenían todo, él no les podía ofrecer bienestar material, ellos ni siquiera usaban ropa, o sea que imagínense que no era ni frío ni caliente, era el clima perfecto, no este que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y uno me abre la puerta y ya se sofoca, no, ellos no pasaban por eso. ¿Qué les ofreció? Ser como Dios. Es que ustedes van a conocer la verdad, van a ser como Dios. Y ellos quisieron ser como Dios. Y nos arrastraron a todos por este camino de pecado y naturaleza. Y es importante que nosotros lo conozcamos eso para saber cuál es nuestra naturaleza. Y que todos somos pecadores, hasta orando pecamos. Entonces, voy a continuar sobre la carta. Voy a continuar sobre la carta y dejando esto claro de que no es ilegítimo tener aspiraciones de vida material mejor, ¿verdad? Y tener seguridad y tal. Siempre pongamos el ojo de dónde están nuestras verdaderas intenciones. Y las posibles palabras, pasémoslas a la luz de la Escritura. Entonces, aquí nos va Santiago, va a continuar eso, ¿verdad? Nos viene diciendo humildad, hay que tener fe, hay que pedirle a Dios, sin dudar, confiando, sin doble ánimo. Si usted está pasando mala situación, sea humilde y usted será exaltado, porque el que se mantiene orgulloso, que es el rico, y por eso es que
porque la riqueza no solamente, también tenemos mucha riqueza de orgullo y nos cuesta quitarnos cosas encima, y yo no voy a pedir perdón porque, ¿por qué? Si yo tengo razón, entonces yo sigo peleado con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, y yo no resuelvo mis conflictos, y lo que creo es amargura en mi corazón, y la amargura me lidera a tomar, me lleva a tomar malas decisiones y a apartarme de Dios y a insultar con mis labios, con los mismos labios que luego bendigo al Señor, como dice la palabra. Entonces, cuando Él nos está diciendo eso, tengan cuidado, ojo, dice, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que creo que se va a entender mejor, y yo lo tengo aquí, del 12 al 18, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¡Puf! Entonces, lo primero que uno dice aquí, ya va. Dios, vamos a leerlo de nuevo, soporta con paciencia las pruebas y las tentaciones. Entonces, prueba y tentación es lo mismo. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Una prueba y una tentación son lo mismo? No puede ser lo mismo. ¿Por qué sabemos que no es lo mismo? Porque en el verso siguiente dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Pero Santiago, tú me estás diciendo que si resisto la prueba, voy a leerlo otra vez. Y más, incluso lo puedo leer de la misma versión que tengo aquí, que es la Reina Valera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ella resistió la prueba, entonces me estás hablando de tentación, de prueba. Entonces, como no entiendo, Santiago, estoy enredado. Porque después me dice que Dios no me tienta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que resistir? Bueno, es muy sencillo, hermano. Dios puede usar un tiempo de prueba y el demonio lo va a volver una tentación. Y usted, ok, entonces la tentación no viene de Dios, la prueba sí. Recordemos el pasaje cuando Jesucristo se bautiza, ¿verdad? ¿Qué dice el Evangelio? Y fue guiado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Entonces Dios lo tentó, ¿no? ¿Quién tentó a Jesucristo? Satanás. ¿Pero quién lo puso en la prueba? Dios Padre. Entonces, Dios Padre lo pone en la prueba y Satanás lo va a tentar. Pero claro, Jesús no tenía naturaleza pecadora. Ese es el gran misterio de lo que nosotros los teólogos, nosotros no, porque yo no soy teólogo, pero lo que los teólogos llaman la unión hipostática de Cristo. Es decir, Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios, pero es 100% hombre. Es decir, Jesús tenía un lado humano. Por eso es que en varias partes del Evangelio tenía naturaleza humana también. En varias partes del Evangelio usted puede leer donde dice, y después de estar cansado se sentó, como cuando vio a la mujer en el pozo. Fue a dormir. Fue a orar, le pidió a Dios, lloró, ¿no? Comió, bebió, todo. Pero él seguía siendo Dios. Entonces, aquí viene el punto. ¿Por dónde le va a entrar Satanás? Por la parte humana. 40 días en el desierto sin comer ni beber. Hay que verle la cara a eso. Y nosotros no podemos aguantar un día. 40 días. Y a los 40 días, ¿cuál es la primera tentación cuál es la primera que le hace Satanás? A ver si la recuerdan en el orden. No, el pan. Si tú eres Dios, tú eres hijo de Dios, agarra esta piedra, conviértela en pan. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Y ojo, el relato bíblico nos cuenta grosso modo, pero ahí tuvo que haber discusiones más profundas. Al final de cuentas es Satanás astuto con Jesucristo y nosotros no sabemos a qué punto llegó. ¿Cuál es la segunda tentación? Le dice, lo lleva a lo alto, ¿verdad? Y le dice, tírate por aquí para abajo. Porque escrito está que si tú lo hicieres, Él mandará ángeles para evitar que tú tropieces. O sea, el demonio conoce la escritura. Por eso es que una iglesia sana tiene que educar a los feligreses en la escritura. ¿Para qué? Para que ellos no estén ahí solamente recibiendo lo que dice el pastor y que un día el pastor, hey, pastor, pero usted dijo tal cosa y eso no es bíblico.
Y por eso es que una iglesia sana tiene que tener líderes y tiene que tener gente que participe en el mensaje, para que uno nos cuidemos a los otros, porque esa tentación la vamos a tener todos. Y no hagamos las cosas indebidas. Y eso está advertido por Pedro, los tipos de pastores que se van a infiltrar, los líderes y la gente que se va a infiltrar en nuestras iglesias para hacer daño en las iglesias. Entonces él le dice, sí que le dice, no, porque escrito está que no tentarás a tu Dios, que no pondrás a prueba a tu Dios. Por eso es, no, hermano, usted cuando esté en situación, usted no diga, Señor, si estás ahí. No, respóndeme, óyeme, no. Usted tiene que tener, si usted es de Cristo y usted es de Dios, usted tiene que tener la convicción por fe de que cuando usted ora, Dios oye incluso hasta sus susurros, hasta los pensamientos, hasta los pensamientos. Entonces, eso es lo que le va a decir Jesús. ¿Y qué le va a decir después? Bueno, entonces, mira, vamos a hacer algo. Yo te entrego todo, todos los reinos, todo lo que yo tengo te lo entrego, solamente adórame a mí. Y yo me imagino que en parte, eso no está escrito, pero yo me imagino que en esa discusión profunda que pueda haber, probablemente Satanás le pueda haber dicho, tú de verdad vas a ir a sufrir por esta gente. Tú de verdad vas a ir a sufrir por este adúltero, vas a ir a sufrir por este blasfemo, vas a ir por este impío, por esta gente que se porta de esta manera. Tú no te mereces eso, tú puedes traer paz de una vez, yo te entrego todos los reinos del mundo. Y ahí, cuando yo digo que Satanás dijo yo puedo poner mi nombre. Tú verdaderamente vas a morir por ese Wolfgang. Y cada uno de nosotros podemos poner nuestro nombre ahí. Y por eso es que nosotros le damos gracias a Cristo por su obediencia. Porque fue su obediencia la que lo llevó a la humillación, que pasó a la muerte de la cruz, y es en esa muerte de la cruz que yo tengo salvación. ¿Tengo o no tengo yo que estar agradecido con Cristo? Si los tesoros que importan son los celestiales. Si yo solamente considero que estoy bendecido en mi familia y en mi hogar por lo que yo tengo, estoy errando. Estoy errando. Porque Él promete añadir lo que yo necesito. Él promete añadirlo. Pero ¿qué me está diciendo? Primero búscame. Primero ve, busca el reino de Dios. Entonces a veces hay quienes oran repeticiones, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ya va, un momentico, no la tuya, sino la tuya que yo quiero. ¿No? Y si no, entonces yo me pregunto por qué. Y en la semana pasada yo decía, esa es la pregunta equivocada. Nosotros no tenemos que preguntar por qué, aunque pudiéramos hacerlo. A veces estamos en desesperación. El mismo Señor Jesucristo lo hizo. Y hubo muchos que lo hicieron. Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, hey, si eres tú el que estamos esperando. Pero Juan, si tú lo viste cuando bajó, el relato dice que tú viste el Espíritu de Dios descender sobre, como paloma sobre él y la voz de Dios decir, este es mío en el cual me complazco. Y tú vas a preguntar, pero él estaba en dolor. Y cuando estamos en dolor y desesperación, podemos preguntar, hey, ¿sí será verdad? Y al final, en ese relato, Jesús hace pastoral, vayan, díganle a Juan lo que ustedes han visto. ¿Qué está pasando? Todos tenemos un propósito. Bienaventurado entonces el que soporta la prueba, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Hay una promesa de bendición. Entonces dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios no es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Entonces aquí viene lo bonito. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Presten atención aquí. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Hermano, yo toda mi vida he luchado he tenido mis luchas personales. Una que ha sido evidente para todos ha sido el tema de la alimentación. Hoy en día, puedo decir que la llevo bastante bien esa lucha, pero yo puedo terminar de comer, estar plenamente satisfecho, pero usted me pone un pedazo de chicharrón o unos frijoles
A lo mejor caigo, hermano. A mí no me va a tentar el demonio con una ensalada. ¿Cómo es la que tú comes? No, es de esa ensalada que hace mi... No. A mí no me va a tentar con eso. Me va a tentar con lo que él sabe que a mí me gusta. Al adúltero, él no lo va a tentar. Al adúltero, vamos a decirlo, heterosexual, ¿no? Él no lo va a tentar con otro hombre. Lo va a tentar con una mujer. Y a la mujer la va a tentar con un hombre. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? No, la tentación viene de usted, viene de mí, viene de nosotros, de aquí, de lo que nosotros somos en nuestra naturaleza. Si yo tengo miedo al futuro, las preguntas que las preguntas que Satanás va a hacer en mi mente en tiempos de dificultad va a ser, yo creo que tú no vas a poder. Los pensamientos, yo creo que tú no vas a poder. ¿Tú estás seguro que vas a poder? Yo creo que no. Creo que tú tienes que ir por este camino. Mira, a veces estamos en una situación económica complicada. Todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Sí. Nadie aquí hace como el del cuento que 10 millones de dólares, así no. Ni en el Walmart hago eso, hermano. Saco cosas. No, me dice mi esposa que yo no miento, no. Pues son $2, no importa. Es que 2, si usted lo suma a lo que ya llevamos y después son 2 más y 2 más. Saco cosas. A mí me encantaría llegar al Walmart. En Home Depot me gustaría hacer eso. El otro día me subí al camión de Snap-on Tools. ¡Wow! Estaba así. Nada más fui a coger una cosa así, $500. Necesitaba, bueno, está bien. Pero lo paga de a poquito. Ay, como si no fuera a pagar. Y, bueno, sí, está bien. Y cuando llegué yo hubiera seguido con... Entonces, cuando nosotros podemos estar en una situación difícil, vamos a suponer financieramente, y estamos preocupados porque a nosotros nos preocupa la estabilidad y tal, y el demonio me va a presentar, aquí está molestándome, y el demonio me va a presentar una forma ilícita de resolver esa necesidad. Y a veces no solamente ilícita ante las leyes del hombre, sino peor aún, puede presentar una solución ilícita ante los ojos de Dios. Aquello que es aceptado por el hombre, pero que es condenado por Dios, para yo resolver ese problema. Entonces, eso nos pasa en todos los niveles. Político, poderoso, que llega al poder y dice, yo le voy a asegurar el futuro a mi familia. ¿No? Mentiras. No es a su familia. Sinvergüenzón. Es usted mismo, que usted quiere el dinero para usted. Usted está usando a su familia como excusa, pero eso lo hace sentir bien, porque usted se cree bueno, como la parábola del hombre rico, al que le dice, no es que no basta ser bueno, es lo que le dice Jesús. Básicamente lo que está diciendo es que no es solo ser bueno, es renunciar a esos deseos. Y llega este tipo, se toma el poder y se hace millonario, pero lo hago por mi familia, ¿no? O el hombre que llega y discute con la esposa y la esposa le reclama su mal comportamiento y él la agrede y le dice, tú no ves todo lo que yo hago por ti, por mí. No, eso lo haces por ti mismo. Y el que roba es porque le gusta robar y porque le gusta tener dinero fácil. Pero a veces hay soluciones que parecen ser legales o son legales ante los ojos del mundo, pero no son ante los ojos de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque yo les voy a decir algo, mis hermanos. Y aquí, cuando Santiago nos dice en el siguiente verso, y quiero que presten atención, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y después nos va a decir en el verso 16, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Santiago nos está hablando con voz pastoral. De su deseo van a ser el pecado que lo va a llevar a usted a la muerte, del deseo de quererse como Dios. Adán y Eva comió de la manzana e introdujo el pecado en la humanidad. Del deseo de querer controlarlo todo, Sara le dijo a Abraham, toma a Agar y acércate con ella y ten un hijo. Y entonces resulta que terminaron teniendo a
a Ismael, e Ismael ahora, que después se convirtió en padre de los musulmanes, Dios usó mucho a esa gente para castigar a su propio pueblo de Israel, pero entonces ahora tenemos el origen del conflicto que hoy tiene al medio mundo en el Medio Oriente en guerras. Por una cosita así, hermano, por una cosita de 5 minutos, para querer controlar el destino sobre una promesa que ya Dios le había hecho a Abraham. Entonces, si Él nos dice, al que resiste la prueba tendrá recompensa, ¿por qué nosotros no confiamos en esa palabra? Entonces le dice, no erréis, amados míos. Todo lo que es bueno y perfecto, dice en el verso 17, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Recuerdan que cantamos y decía, porque llevamos tu nombre, un pedacito de letra, porque tenemos tu nombre y sabemos que entonces tú no nos vas a fallar. Y esta mañana yo daba un ejemplo que se me ocurrió, hermano, la parábola del forjador yo soy fanático y la voy a traer, no lo tenía ni siquiera preparado, pero ya que se dio así. A mí me encanta ver muchos videos de YouTube de forja tradicional de hierro. Y yo ponía el ejemplo, cómo hacen, sobre todo en Japón y en Asia, donde están estos artesanos, agarran todas las hojillas de barbero, esas chic, y las ponen como en un tornillo y las van poniendo todas hasta que se convierte en un cubo así, y luego le soldan un pedazo de vara acá y forran eso con otros metales y hacen como un cuadrito y ¡pum! Y lo meten al fuego de la forja, eso calienta y luego ¿qué viene? Golpe, ¡pa! Ahora ya no hacen así, ahora tienen una máquina que pega más duro. Y resulta que termina saliendo un cuchillo hermoso, fuerte, de damasco, forjado, con unas marcas bellísimas. Cuando pasa por el aceite que lo tiemblan y con unas marcas, eso es lo que se llama el acero de damasco. Y eran hojillas que iban a ser desechadas. Nosotros íbamos a ser desechados. Y nos agarró el forjador de forjadores, nos pasó por el fuego, nos cambió completamente nuestra forma, nos convirtió en una bola de fuego de hierro ardiente, nos pasó por el yunque, nos dio martillo y nos va forjando. Y ahora de ser una hojilla que era desechada, nos convertimos en un cuchillo con un propósito. Pero lo más lindo de esta historia es que el artesano, sobre todo en el Japón, agarra el cuchillo y para las espadas samurái lo que ellos hacen, y tiene unos sellitos que son metálicos, que cuando golpean sobre el metal lo blanden y dejan el sello puesto ahí. Y él agarra y ¡pum! ¡Pum! Con un martillito y hace 3 sellitos o lo que sea. Y dice, esto lo hice yo. Y esa es su garantía. Si esa hoja no corta, si esa hoja no es fuerte, si esa hoja no cumple su propósito, usted va y se la regresa y él la agarra y saca la empuñadura y dice, ah, sí, la hice yo. No importa. Le da otra y ese material no lo va a desechar, porque ya es de él, ya es su nombre el que está en juego. ¿Qué dijo Jehová? Oh, por mi propio nombre, que haré usted una gran nación. ¿Verdad? Y entonces el herrero agarra ese material, lo vuelve a pasar por la forja y lo va a pasar las veces que él considere necesario. Por eso le digo, hermano, el evangelio es peligroso, por 2 razones. Porque si usted oye la palabra y el herrero está trabajando, está forjando, si usted no, mientras más usted resiste, más golpe va a llevar para darle más forma, y si usted sale malo, él no lo va a desechar, porque hay material con el que puede trabajar, entonces lo va a volver a pasar por todo el proceso. Es lo que llama la gente, no, hay que pasar por el proceso, porque así se forja la fe, con el fuego ardiente. Entonces, mi hermano, mire, aquí hay un llamado a tener fe, a no dudar. Y yo les voy a traer una cita. Hay un pastor americano que, bueno, hace mucho tiempo que él nos ponía, un hombre muy, muy, muy culto, y él decía, Satanás se enfurece, se llama Charles Spurgeon, Satanás se enfurece contra la fe porque ve en ella su propia derrota y la victoria de la gracia. Cuando usted tiene fe,
Satanás se va a enfurecer por su fe, porque es que en la fe suya está su derrota, está la derrota de él. Por eso nosotros no tenemos que estar ni reprendiendo al demonio, ni sacando demonio, ni nada, porque la palabra lo que nos dice a nosotros es resistirlo, porque a él ya lo derrotó Jesucristo. Cuando él hace pecar en el relato a Adán y Eva con la manzana, dice, de su vientre nacerá la simiente que aplastará tu cabeza. Esa simiente es Jesucristo. Ese es lo que llaman los entendidos el protoevangelio. El anuncio del plan que ya tenía Dios para la salvación de la humanidad. Solamente porque éramos su creación y Él no nos podía dejar caer. Él no nos podía entregar por su propio nombre. Entonces, sintámonos afortunados de que nosotros tenemos la buena nueva, de que nuestros pecados están perdonados en la cruz, de que nuestras transgresiones ya fueron pagas por Jesucristo, que nosotros solamente tenemos que soportar la prueba. Es lo único que tenemos que hacer. Familiares, económicas, financieras, de pareja, con los hijos, lo que sea, hermanos. Es solamente, como dice la canción, caminaré sobre las aguas, ¿verdad? ¿Y cuándo se hundió Pedro? Cuando quitó los ojos de Cristo y miró hacia abajo. No se fijen en las circunstancias. Busque mirar allá arriba, donde hay consuelo, donde hay salvación. Y no le eche la culpa al demonio, hermano, cuando usted peque. Porque eso está en su naturaleza. Es lo que nos está advirtiendo el apóstol. Hermano, y uno dice, y lo hablamos también esta mañana, ¿no? Sí, Dios pone la prueba, Satanás convierte esas pruebas en tentación, pero Dios les da permiso. Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a Job. Dios le dio permiso a Satanás y lo dice la Escritura. Lo voy a leer Lucas 22, 31 al 32. Le dice Cristo a Simón, ahí no lo llama Pedro, le dice Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él ya sabía que iba a volver, pero él iba a soportar la prueba. ¿Y qué pasó? Pedro terminó negando. Y explicaba esta mañana con el ejemplo del trigo. Zarandear el trigo es atoquearlo ahí para que caiga la paja y solamente quede la semilla y de ella se puede hacer el pan. Hermano, lo que hace Jesús es no ceder ante y lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar. Y de ahí va a venir el título que yo le he dado a este mensaje, que es de la prueba y la tentación, cómo soportar y cómo resistir. ¿Sí? Porque la idea es que todo esto nosotros nos llevamos siempre a algo práctico de cómo yo aplico la palabra a mi vida, ¿no? Entonces, ya dijimos que Dios no tienta, ¿verdad? Que Dios pone pruebas, que en nosotros está ceder a la presión interna, es decir, a nuestros propios miedos o a la presión externa. Porque hay gente que nos va a decir, ay, pero usted sí es bobo. Pero usted sí es bobo, pero si aquí mira está fácil. Pero es que Dios me dijo que no robara. Ay, pero eso qué. Usted lo está robando un rico. O, pero mire, ahí está la mujer que usted quiere y está. No, pero yo no puedo ser adúltero. Ay, pero ¿quién se va a enterar? ¿No? Y ese es un camino muy peligroso. Recuerdan la prédica sobre David y Betsabé, ¿verdad? Y ahorita voy a llegar a ese punto. Entonces, Dios no tienta, estamos tentados por nuestros propios deseos, tenemos que ser perseverantes. ¿Por qué? Porque en el verso 15 nos va a decir, entonces, nos va a decir que el pecado nos lleva a la muerte y que si nosotros perseveramos, nos dice que tendremos recompensa, ¿correcto? Entonces hay que perseverar. Para perseverar yo tengo que cambiar, transformar la mente, cambiar la manera de pensar. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De la mente, para comprobar la voluntad buena de Dios,
que es agradable y perfecta. La renovación de la mente solo es posible, ¿verdad?, en mi exposición a la palabra. Si yo me expongo a la palabra de Dios, yo sé lo que Dios quiere, entonces por tanto yo voy a poder pensar en términos de lo que Dios desea. Y yo puedo tomar dos caminos, porque ahí está el libre albedrío. El libre albedrío no es, no, tú estás salvo para que hagas lo que quieras. No, el libre albedrío es, tú siempre puedes decidir, como Adán y Eva decidieron. Estás en el árbol de las decisiones, puedes aplicar la palabra de Dios o puedes ser desobediente, pero tú pagarás las consecuencias o tendrás la recompensa, ¿no? Entonces, ¿obedezco o evado la responsabilidad? ¿Sí? Hay que recordar, hermanos, Dios odia el pecado. Ahí tenemos una discusión. Hay quienes dicen Dios odia el pecado, ama al pecador, y otros dicen no puede amar al pecador porque lo que se quema en la hoguera, los que se queman en el infierno no son los pecados, sino es el pecador. Entonces no puede amar al pecador. Pero lo que dice la palabra ciertamente es que Dios, lo dice en los Salmos 11:5 al 7, dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, y los rectos contemplarán su rostro. Entonces, vamos a ¿qué es impío? Si hago una definición, digamos, no bíblica, pero lingüística, impío sería el que no tiene piedad, una persona que no tiene piedad. Pero una definición bíblica es una persona que es desobediente a la palabra de Dios. Entonces, al que aborrece Dios es al desobediente, porque usted ya sabe. Es como cuando usted le dice al hijo, a mí me lo decían mucho, no créame. Si se cae ahí, porque ya le dije que no salte, si se cae ahí, yo le voy a dar más, ¿no? A mí me pasó más de una vez. Entonces, se cae, si se cae, ojo que se cae, y a veces, ¿qué dice la mamá o el papá? La mamá está ahí, cuidado, mira, porque la mamá tiende a ser más protectora, ¿no? Mira, niño, cuidado, no te vayas a caer. ¿Y qué dice el papá? Dice, déjalo para que coja ahí, déjalo para que lleve, como decía. Y cuando lleva, hay papás todavía peores que dicen, y no llores porque te caigo encima, ¿no? Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Después no llores. Entonces, por eso es que, Señor, pero eso sí, ignorantes de la palabra o no ignorantes, todos vamos a presentarnos ante su tribunal. Y Él va a tener jerarquías porque Él es justo. Por eso Él nos dice esto, Él le va a decir, Pablo va a escribir, ¿cómo van a aprender si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a oír si no hay quien les diga? Y Él nos da un mandato a nosotros los cristianos de llevar la palabra en todos los ámbitos de nuestra vida. Vayan y díganle, porque si ustedes no dicen, ahí van a llevar ustedes en su juicio también. Vayan y díganle. Yo por eso digo, hermano, así yo incomode, yo tengo que decir la verdad. Porque como yo creo en la palabra de Dios desde cómo empieza, ¿verdad? Voy a buscar Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es, en el principio. ¿Y qué dice? ¿Y cuál es la última palabra de la Biblia? ¿Alguien se la sabe? Amén. Eso es lo último. Como yo creo en eso, desde que dice el en y dice amén, entonces yo sé que en el medio por ahí dice, cuidado usted porque usted está enseñando la palabra y si usted guía mal al pueblo, usted tendrá condenación. Entonces yo tengo que decir lo que dice la palabra. Y después usted decide, hermano, ese es su muerto. Ese no es el mío. Ese no es el mío. ¿Ves? Entonces, hay que exponerse a la palabra, recordar que Dios aborrece al desobediente. ¿Verdad? El pastor Miguel Núñez, para ya ir terminando, tiene un escrito que se llama Anatomía y Fisiología del Pecado y la Tentación. Él dice, hay varios pasos, y esto tengan en cuenta. El pecado, la tentación captura tu mente, ¿ok? Aquello que ya sabes que está en ti, él te lo va a presentar y tú empiezas, llamó tu atención. La mente crea posibilidades, no lo puedo hacer aquí delante de todo el mundo, voy a buscar la manera de hacerlo cuando nadie me vea. Eso dispara la imaginación de lo prohibido. Ya tú empiezas a ver, cuando tú cometas eso, cómo te vas a sentir. Pero tú estás apelando a tus sensaciones internas.
Y luego, paso 4, evade la conciencia. Los deseos no son racionales, sino son emocionales. David, cuando mandó a llamar a Betsabé, hubo evasión de conciencia. Paso 5, activo mi voluntad en torno a mi deseo. David toma a Betsabé como mujer y cuando se entera que está encinta, paso 6, no aborrezco a Dios, solo lo ignoro. El demonio no te va a decir que vaya en contra de Dios. El demonio te va a decir, una vez no hace daño, Dios te quiere como eres, tú no necesitas de ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Cuando en hebreo nos dice no dejen de congregarse, y te va a decir cosas así, estás bien, tú estás bien. Dios te ama, Dios es amor. Lo que no te dice es que Dios es justo y que Dios también es ira. Que es tardo para la ira, pero no es sin ira. Por eso Él te da chance. Nosotros en Venezuela utilizamos una expresión le damos pasto. Bueno, eso es más de la frontera, yo creo que eso es más le damos pasto, vamos alimentando el ganado para que vaya engordando y después caiga más duro. No aborrezco a Dios, solo lo ignoro, y ahí es donde nos lleva el mentiroso y el acusador, que es Satanás. Él es el que nos acusa. Hermanos, en esta historia, nuestra historia, el demonio es el que nos acusa con Dios. Ese señor hizo esto, vivió de esta manera. Y yo lo sé porque yo lo tenté. Por tanto, esa alma es mía. Lo que pasa es que nosotros tenemos el mejor abogado penalista del mundo, que es Jesucristo. En Él tenemos abogado. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el que cree en Cristo, lo ama y persevera en sus mandamientos, ese será salvo. Hay que confiar y hay que resistir. Póngase la armadura de Dios. Y ahí los voy a llevar a Efesios 6, 10 al 18 para ya ir terminando. La armadura de Dios es estar firme, para estar firme contra todas las estrategias del diablo, porque lo dice, no luchamos, ¿acuerdan la canción? Ni contra luchamos contra potestades, contra fuerzas de un mundo invisible, tenebroso y espíritus malignos, nos lo dice la palabra. Entonces, para que podamos estar en pie, nos ponemos la armadura de Dios. El calzado de paz que proviene de la buena nueva. Yo sé que por muy dura que esté esta prueba, aquí están mis zapatos de que Dios me va a estar conmigo y me va a consolar y me va a llevar por buenos pastos porque Él es mi buen pastor. De que si resisto, tengo corona de vida. Levanto el escudo de la fe. Porque recuerda, hermano, ahí es donde la fe es lo que va a atacar a Satanás, porque eso es lo que a él odia, porque es donde él sabe que está su derrota. Levanto el escudo de la fe. ¿Para qué? Para defender mi posición y para resistir las flechas encendidas del diablo. Me pongo la salvación como casco y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oro en todo momento. Por eso, hermano, si usted tiene dudas de su salvación, este es el momento de aceptar a Cristo en su corazón, para que usted pueda resistir y pueda ganar la batalla. Esos momentos de debilidad, esos momentos de prueba, de descuido, ahí es donde caemos, cuando bajamos la guardia. ¿Cuántas veces no hemos visto en las peleas de boxeo? Está dominando. ¡Pum! Bajó la guardia, golpe. El que estaba dominando cayó. El que crea que está muy seguro, cuídese de no caer, dice la palabra. Fortalezcámonos en el Señor, fortalezcamos en el Señor. Ahí es cuando tenemos que recordar que hay un acusador que es Satanás, pero que nosotros tenemos un defensor, que nuestro abogado es Cristo. Que Él fue, que por su humildad Él se entregó en la cruz, fue sin objetar, fue obediente. Y que por Él nosotros tenemos salvación y tenemos vida eterna. Lo que nos está diciendo aquí Santiago, hermano, soporte la prueba. Sopórtela. Porque usted va a vencer. ¿Sabe por qué usted va a vencer? Porque si usted es de Cristo, ya Cristo venció. Permítanme orar, hermanos. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana y este mensaje que tú has querido traer a la congregación, Señor. Que tú has querido
poner en este tiempo justo, en esta semana justa, Señor, porque era lo que necesitábamos. Tu palabra siempre es correcta, es justa, es buena para redarguir, para enseñar, para corregir, para guiar. Y te agradecemos por ella, Señor, en cada una de las luchas que nosotros estemos dando, Padre. Guíanos, fortalécenos. Señor, y si hay algún resquicio de duda en alguien aquí, en el corazón de alguien aquí, tráelo, Señora, a ti. Dale el don del Espíritu para que pueda ser sellado en su salvación, para que pueda vivir y morar contigo según tu promesa, Padre. Tú has de venir a nosotros una vez más y nos has pedido estar preparados. Y cada día serán más pruebas y cada día serán más luchas en este mundo que está cada día peor. Bendícenos, Señor, y bendice esta congregación y bendice esta iglesia, Padre, que quiere hacer tu obra y que quiere guiar a tu pueblo hacia su salvación y hacia el rostro de tu Hijo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo bendito, te rogamos. Amén y amén.